¿El diablo puede saber lo que estoy pensando? No. Solamente Dios es omnisciente. El diablo no sabe lo que pensamos, el diablo no sabe lo que sentimos, pero el diablo escucha lo que decimos. Y esto es algo en lo que vale la pena reflexionar, porque estamos en una guerra espiritual. Y yo he pensado en muchas ocasiones que los cristianos somos el único ejército que le da armas a su enemigo. Le damos información acerca de cómo atacarnos. Cuando hablamos acerca de nuestras debilidades. Ay, es que si mi novia me deja, me mato. Ay, gracias, dice el diablo, ahora ya sé hacia dónde me debo dirigir, ya sé en dónde tengo que trabajar. No, es que yo cuando empiezo a beber, ya no puedo controlarme. Gracias por la información. Hermanos y hermanas, vamos a ver cómo yo os explico una vez más a todos y aquellos que pudieran ver o oír este vídeo. Aunque me dirijo en especial a este pastor que sale aquí. Soy Juan de Ocaña, consiervo tuyo, y esta fue una revelación más del mover diabólico que me mostró Dios para su iglesia en estos últimos tiempos. Tenemos un arma, un saber más que antes desconocíamos. Y todos teníamos esa doctrina, enseñanza. Como el diablo no es omnisciente, no sabe lo que pensamos hasta que no lo decimos con voz, o se escribe. Pero resulta, y que conste, que yo era de los que lo creían, pues tengo 61 años de edad, y 33 años cumplí en septiembre como ministerio, ahí entran 3 que fui candidato, administrador de la palabra, y las cosas de Dios, y en su día fui un pastor, y quedé como obrero, y ahora sirvo a Dios como puedo, pues estoy en silla de ruedas, y demás. Como todos. Peco pero no practico el pecado, aunque sea ya de muy tarde en tarde peco también como todos. Repito. Y con mis altas y bajadas, pero aquí estamos todavía gracias a Dios. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. S. Juan 7, 16 al 18. Digo lo que Jesús. Vosotros siervos del Altísimo, poneros en contacto con Dios y preguntarle si es suyo o no. Voy más lejos. El diablo y los demonios saben lo que pensamos. ¿Cómo dices eso? No sabes ni lo que dices. ¿Qué gran patraña dices? Me explicaré. Al pensar nosotros los humanos con el cerebro, que es como digamos, el ordenador que Dios nos dio, el procesador de ese ordenador, se pone en marcha, en funcionamiento la maquinaria, el ordenador del cerebro lo encendemos. Y entonces el diablo sabe lo que podamos pensar. Pero eso no es ser omniscientes. El diablo y los demonios. Dios sí es omnisciente. Sabe lo que vas a hacer de aquí a 2 horas. El diablo no. Pero ahí pongo la revelación. No de la palabra de Dios, sino sobre nuevos movimientos del diablo que son por Dios, repito, ahora revelados. En YouTube tengo algunas enseñanzas de diferente tipo, y esta tiene por título, ¿y no es maravilla que el diablo? Y mirad también, todo lo intenta imitar el enemigo. Y las líneas telefónicas se cruzan, y se siguen cruzando. Estos 3 temas que están relacionados con este, los pueden buscar ahí y escuchen bien, y verán. Buscar en YouTube, poniendo Juan Losada Maya. Después en vídeos pinchar y salen. Si no se da en el sitio correcto salen unos pocos vídeos, pero ahí tengo más de 60, no lo sé, he ido subiendo muchos. 1,2, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 14 minutos, 15 segundos. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, 11. Me llamo Juan, soy un obrero de Ocaña, hace 27 años que fui levantado. Por el Tony de Pinto. Estuve 3 años de candidato ahí entran, septiembre, de 1990. Lo que voy a compartir con todos vosotros, lo he pensado mucho, se lo he puesto al Espíritu Santo. Pues, es difícil de explicar. Yo soy torpe, me encomiendo al Señor, que no diga nada, que no sea así, ruego sea así. Siempre hemos creído que el enemigo no sabe lo que decíamos en voz baja, en el corazón. Él no es omnisciente, igual no sabe lo que tú vas a hacer, o pensar dentro de un momento. Solo lo sabe Dios.
Pero en cuanto que se articula una palabra, él sí sabe lo que dices. Aclaración. Si se articula lo que se dice en voz alta. Por supuesto, que sí lo oye. Pero al disponernos a hablar, por medio del cerebro, y los pensamientos se ordenan en palabras, aunque esto no se diga en voz alta. Si lo sabe lo que decimos. Es parecido a un hacker. Y saben los médicos, y estudiosos del cerebro por medio de unos electrodos puestos en este, si hay actividad, soñando por ejemplo, lo ven, lo saben y más. Aunque no sean estos sus nombres, pero todo el mundo me va a entender, y así yo me explicaré mejor. Cuando hacen los médicos la prueba con el contraste, de la lavadora, inyectan un líquido, lo ven y saben si hay algo mal. Y los médicos no son omniscientes. O el escáner. Y el cerebral, etc. Y tampoco son prescientes, pero ya saben qué pasará, de ahí que se viste de ángel de luz, y se haga pasar hasta por Dios, siendo el demonio. He tenido muchas experiencias. Si no estamos bien alineados con Él, oremos, ayunemos, como no estemos en su canal, el de Dios. Nos va a engañar. He estado casi 10 años, enfermo, todavía estoy convaleciente, y en silla de ruedas. En los cuales he tenido muchas experiencias, Dios me ha permitido tenerlas, me ha preparado, enseñado, pues no entendía nada. Todo era diferente, nuevo, y difícil de creer, asimilarlo. Me preguntaba, me decía si será esto de mi carne, u otra procedencia. Pero ahora, estoy totalmente seguro que esto es de Dios. Si no fuese así, no lo diría. Soy un siervo de Dios, y estoy en su canal. Ni menos ni más. ¿En qué me baso? En su palabra y en experiencias vividas, en prácticas. Echar un vistazo a esto. Como la ciencia avanzó, ¿cómo íbamos a pensar nosotros, que podríamos hablar con un teléfono, sin cables? Internet, etc. Inventan una máquina, que convierte imágenes de patrones acústicos en habla de la manera en forma de un espectrograma a sonido. En los 40 ya estaban inventando esta máquina. El sintetizador de voz es lo que utiliza este hombre Stephen Hawking. Físico, teórico, astrofísico. Sufre de ELA. Es parapléjico. Este hombre no tiene nada que ver con esto espiritual, ni él cree en Dios. Error, estaba totalmente equivocado. Pues ya murió. Para comunicarse paulatinamente ha ido perdiendo el uso de sus extremidades, así como el resto de la musculatura voluntaria, incluyendo la fuerza del cuello para mantenerse con la cabeza erguida. Con todo esto su movilidad es prácticamente nula. La silla de ruedas que utiliza en público está controlada por un ordenador que maneja a través de leves movimientos de cabeza y ojos. Con la contracción voluntaria de una de sus mejillas, compone palabras y frases en su sintetizador de voz. El deterioro de su estado le ha llevado a solo poder comunicarse al ritmo de una palabra por minuto. A este respecto, a finales de 2011 solicitó ayuda a la compañía Intel para la mejora y perfeccionamiento de palabras. Jugando al Scalextric con la mente, sin cables. 2 estudiantes universitarios crean un Scalextric en el que los jugadores deben ponerse un casco neuronal y utilizar una app para manejar los coches sobre el circuito. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Eclesiastés 10:20. Las aves son los demonios. Dios os bendiga. Enfatizo. Solo Dios es omnisciente. El enemigo no sabe lo que vamos a pensar en 2 horas. Pero sí cuando articulamos una palabra, un pensamiento, o pensamientos lo hacemos palabra, una oración. Ejemplo. Alguien ora a Dios, y en ese momento no te acuerdas del nombre de la persona, como Dios sí es omnisciente. Él lo sabe por quien tú intercedes, pides, no hace falta el nombre. Ahí en ese caso el diablo, no lo sabe, hasta que no lo supes al pensamiento, se hace oración, por medio del cerebro. Ni Satanás, ni los demonios, lo saben, porque no son. Ni es omnisciente. Más, o menos, algo así. 25 de noviembre de 2017. JL, nota. Entre otras cosas que habrá muchas que Satanás no sabe, no entiende, hay 3, y son. Las lenguas, a no ser que Dios se las deje entender, como son las de reprensión. Los gemidos indecibles, orar con gemidos, y las lágrimas. Dios sí, porque Dios es omnisciente. Y Dios no hay nada más que uno. Salmo 139, más 1 Pedro 1, 2. Presciente, por si cabe alguna duda.
Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmos 139, 4. Juan Losada Maya. Revisado el 17 de septiembre de 2020, y en 8 de febrero de 2022. 15 de mayo de 2022 B. Buena 2.